Para aprender a jugar al ajedrez con Excel, no hay nada como apuntar las partidas en notación algebraica. Para ello, voy a recorrer los movimientos de la partida La Inmortal de Rubinstein, en el año 1907, que jugaba las negras Rubinstein. Y vamos a ver cómo es el juego. D4, el primer movimiento de las blancas que lo lleva George Ross-Levy. D4. Rubinstein juega D5. Vamos viendo que se van guardando los movimientos en esta zona, en las columnas Q y R. Caballo a F3. E6. E3. C5. C4. Los peones se enfrentan unos a otros. El caballo negro a C6. El caballo blanco a C3. El caballo negro a F6. Ahora todos los caballos están en la misma posición dentro de sus colores. Ahora empieza a comer el peón de D por C5. El alfil por C5. A3. A6. B4. Alfil a D6. Retrocede porque le ataca el peón. Alfil a B2. Enroque corto del rey negro. Y mueve también la torre para el enroque corto. Dama a B2. Dama a E7. Alfil a D3. Vamos a ver cuál es el alfil a D3. D por C4. El peón mata a un peón. Alfil por C4. B5. El peón ataca al alfil. Alfil a D3. Alfil tiene que retroceder. La torre negra al D8. La dama a E2. La dama blanca a E2. El alfil negro a B7. Enroque corto del rey blanco. Primero el rey se mueve 2 casillas hacia la derecha y la torre pasa por encima del rey, se mueve 2 casillas hacia la izquierda. Caballo a E5. Vamos a ver cuál es el caballo a E5. Este a E5. Caballo por E5. El caballo mata al caballo. Alfil por E5. Aquí se hace limpieza de piezas en la zona central. F4. Este peón ataca. Alfil a C7. El alfil tiene que retroceder. E4. Torre de la columna A C8. Esto aún no lo tengo conseguido, el desdoblamiento de las torres en este caso, para convertirlo a notación algebraica. E5.
alfil a b6, rey a h1, caballo a g4, alfil a e4, dama a h4. La dama empieza a atacar, la dama negra empieza a atacar. G3. El peón ataca a la dama, pero ¿qué hace Rubinstein con las negras? La torre por C3. Se olvida de la dama. G por H4. Y mata el peón de las blancas a las negras. Parece que las negras están empezando a tener problemas. Pero resulta que la torre negra va a D2. Esta va a D2. Bien, sí. Y la dama, claro, la dama blanca se come la torre. Y ahora viene el alfil negro por E4. Alfil por E4. Y hace jaque al rey. Al rey blanco. La dama tiene que tapar ese jaque con G2. Con lo que hay un doblete aquí del alfil negro que puede comer tanto a la dama como al rey. Y la torre va a H3. Y las blancas abandonan ganando Rubinstein jugando con las negras. Lo que se trata ahora mismo es que si yo cambio a notación numérica, esta partida la he guardado tanto en notación algebraica como en notación numérica. Y esto es lo que he desarrollado hasta ahora. Pero aún me queda bastante para afinar el aprendizaje del ajedrez con Excel. Muchas gracias por vuestra atención.